Octavio, ¿estás aquí? Hola, hola. Ah, Ya, Hola, ya, buenas ya. tardes. Hola, ¿qué tal? Digo, ajá. para continuar con el taller, ¿cómo ves? Ah, ok, sí, para Sí. dar mi sesión. Ujú. Ok. Bien, bien, buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar con la sesión del siguiente taller de Apache Spark. Y dejamos a Octavio le damos la palabra a Octavio para que continúe. Ah, hola, buenas tardes. Quien siga por ahí. Buenas tardes. Eh, Voy a continuar con ya la parte final de este taller. A ver. Ok. Mm, Bueno, para recordar que estábamos haciendo la otra vez, estamos viendo el módulo de MLib y estábamos viendo un ejemplo de un problema que podríamos resolver usando algunas de las funciones de MLib. Y era un pequeño problema de análisis de texto para coincidencias de texto o similaridad de texto. Y decíamos que para eso íbamos a implementar un algoritmo sencillo que se llama LSA, que es análisis semántico latente, donde los textos los convertimos a vectores de características y luego de esos vectores generamos una matriz y a esa matriz le aplicamos reducción de dimensiones con otro algoritmo que se llama SVD, que es Singular Value Decomposition. Y lo vamos a hacer con algunas funciones de Spark. Ahora, estas eran las funciones que estuvimos utilizando, algunas de ellas. El tokenizer, que era para convertir el texto a palabras, el IDF para generar la matriz y algunos otros como para remover palabras repetidas. Entonces aquí tenemos el tokenizer, como decíamos, era la columna de entrada y la columna de salida donde iba a generar el resultado y aplicar la transformación. Luego del tokenizer aplicamos un removedor de palabras, de palabras muy comunes que no ayudan mucho al análisis con el stop remover. Y el stop remover se basa en un diccionario con palabras en diferentes idiomas. En el caso, como estamos trabajando con dataset que está en español, está utilizando un diccionario en español. El count vectorizer básicamente lo que hacía era contar las palabras de cada texto y generar un vector con estos, con estas, con estas palabras contadas. Y vamos a llegar a esta parte. Entonces, si no mal recuerdo, todavía lo tengo por aquí. Esta es la última parte que vimos, el tokenizer. Tokenizer agarraba las palabras y las convertía de texto a una lista de palabras. El stop remover removía algunas palabras que se repiten mucho. Y finalmente el count vectorizer, que fue el último que vimos, convertía esas palabras y las contaba de acuerdo a un vocabulario y generaba un vector por cada documento. Y aquí mostrábamos cómo estaba ese vector.
¿Qué será esta parte? Decíamos que básicamente se comporta en tres partes, que básicamente es el size del vector, que es decir, cuántos elementos tiene. También pueden verlo como qué tan grande es el vocabulario de todos estos documentos, que dice que son 18.277 palabras. Luego viene una lista de índices, que son estos de aquí. Porque decíamos que en un vector pasa mucho que hay muchos elementos que están vacíos, que no tienen cero. O sea, hay palabras que no aparecen en ciertos documentos. Entonces tenemos vectores con muchas celdas que están vacías. Entonces para optimizar un poco más la memoria, nada más existe este tipo de vectores que se llaman dispersos, donde se componen de estas tres partes, que es el tamaño del vector, los índices que tienen un elemento diferente de cero y el valor de esos índices, que es esta otra parte. Entonces cada documento lo convertimos a una especie de vector y en este caso específico un vector disperso. Es lo que estamos viendo la última vez. Bueno, la última parte en estos pasos es como normalizar la matriz. Entonces todos estos vectores los podemos ver como una matriz, donde cada renglón es un vector. Entonces al final tenemos básicamente, tenemos esta matriz, donde cada renglón es el vector de palabras. La acumulación, el contado de las palabras. Entonces lo que recordamos la última vez decíamos era como normalizar estos vectores porque aun cuando removimos palabras que ocurren muy seguido, que son más bien palabras comunes, también depende del contexto de los textos. Eso me refiero a que si tienes textos, por ejemplo, que son muy de medicina, va a haber términos de medicina que se repiten mucho. Si tienes textos, por ejemplo, técnicos en electricidad, hay muchas palabras relacionadas con la electricidad que se van a repetir mucho. Entonces, el propósito de este paso del IDF es como tratar de contrarrestar los pesos de esas palabras, que a pesar de que removimos las palabras repetidas más comunes, este también trata de normalizar esas palabras que, dado el contexto de los textos, se repiten mucho. Entonces, a esas palabras que, como aparecen mucho, tienen el contador muy alto, normalizarlas con respecto a palabras que aparecen poco y por aparecer poco tal vez son más relevantes para un texto, y eso es subirles un poco más el peso. Entonces, eso es lo que hace directamente esta función, que es el IDF. El IDF significa, así en general, es Inverse Document Frequency, que es la frecuencia inversa de las palabras en los documentos. Mientras que la primera matriz lo que hace es simplemente contar cuántas veces aparece una palabra en un texto. Checa en cuántos documentos aparece esa palabra para hacer para contrarrestar ese conteo. Ahora, Spark tiene varias maneras de generar esta matriz. Les digo, este es un algoritmo que es el IDF, Inverse Document Frequency. Pero tiene otros como el hashing TF o y había otro que era el Gaussian, me parece, TF. Todos esos funcionan y tienen conceptos un poco diferentes, pero para nuestro caso específico, este es como el más, digamos, el más viejo y más conocido para la gente que trabaja un poquito con esto. Entonces, este es el que vamos a implementar aquí, en el notebook. Esta clase sigue teniendo el mismo comportamiento que las clases anteriores, como el tokenizer o el word remover, donde igual pide una columna de entrada de la cual va a leer los datos que va a procesar y una columna de salida que es donde los va a escribir. Luego aplica un fit, que entre otras cosas es básicamente como para explorar todos los documentos y luego hace la transformación. Entonces, en este caso, decíamos que el último
columna fue esta y ahí están los vectores en los cuales va a ser la transformación. Entonces la columna de entrada va a ser la columna vectorized y voy a generar una columna con resultado que va a ser IDF, que también va a ser una columna con vectores, pero con vectores como normalizados. Dejen, agrego otra columna aquí. Es falso. Ahí va. Ok, entonces esta es la columna original y esta es la columna transformada. De hecho pueden ver que ya son fracciones, mientras que los otros son números enteros, porque es cuántas veces aparece una palabra y aquí viene el peso como contrarrestado. Entonces aquí pasamos, como quien dice, de esta matriz a esta otra. Una matriz compuesta por vectores, donde los renglones son vectores de las palabras. Ok. Bueno, ya que estamos en esta parte, igual les puedo hablar un poquito de un tipo de matriz que tiene Spark, que es una matriz distribuida. Ahora, las matrices distribuidas básicamente es como su nombre dice, tiene todos los datos, pero están distribuidos en todo el clúster. Y uno puede hacer operaciones normales en estas matrices como cualquier otra matriz, como multiplicación, sumas, operaciones con matriz, matriz con vector, vector con matriz o escalar con matriz. Pero la ventaja que tienen o la cualidad que tienen es que es una matriz distribuida y entonces el trabajo que se hace sobre ellas es distribuida en el clúster. Uno en general no sabe en lo que se refiere abajo cómo está haciendo Spark las cosas, o sea, cómo reparte el trabajo y demás. Y digamos que esta es como la razón principal por la cual existen este tipo de frameworks. En el caso de desde atrás que está Hadoop, la idea de que existen esas implementaciones, o sea, el problema original era para hacer operaciones con matrices realmente gigantes. Y como les decía en las sesiones anteriores, en el caso de Google, cuando empezaba allá en principios de los 2000, con su algoritmo de PageRank, para darle una relevancia a todas las páginas web, ellos hacían sobre matrices de links y tenían que hacer multiplicaciones y esas matrices eran gigantes. Entonces, a partir de ahí se les ocurrió esta idea del MapReduce o cómo distribuir esa matriz para hacer el cálculo más escalado. Y obviamente eso pasa a Hadoop y también pasa hacia Spark. Uno no se preocupa cómo hace atrás el cálculo del framework, uno nomás hace operaciones normales con matrices, ¿no? Y ahora, aquí en específico, Spark maneja como 4 tipos de matrices. Es el row matrix, index row matrix, coordinate matrix y block matrix. Ahora, estas matrices ya depende de un poquito, es más bien como la documentación de cómo se crean estas matrices en Spark. Y básicamente lo que cambia es como en general cómo se construyen las matrices. Row matrix. Otro detalle que tienen las matrices aquí en Spark es que no tienen
indexado, o el indexado está oculto. ¿A qué me refiero con eso? Uno típicamente está acostumbrado en algunos lenguajes a hacer algunas operaciones en matrices. Por ejemplo, agrego otra celda aquí. Digamos que tenemos la matriz y accedemos a los elementos con corchetes o con paréntesis. Y un índice, ¿no? Típicamente, por ejemplo, el índice 1,1. O tal vez con corchetes. En Spark no tiene esto, porque se espera que las operaciones se hagan directamente en el clúster. O sea, al final solo uno como que espera un, ¿cómo decirlo? Como un resultado. Entonces, indexar los elementos está un poquito complicado en Spark como tal. Y además porque las partes en las cuales se divide la matriz pueden estar en diferentes lugares o aleatoriamente distribuidos en el clúster. Y parte de eso también creo que tiene que ver con la optimización a la hora de hacer las operaciones. Pero bueno, eso ya es mucho rollo. Pero a final de cuentas lo que aquí tenemos es un data frame con renglones de vectores. Y necesitamos convertir ese data frame en una matriz para poder hacer otras operaciones. Así que de entrada tenemos que convertirla en algún tipo de matriz. En este caso yo escojo la row matrix porque esas la puedes construir a partir de vectores. Entonces en Spark tiene este módulo que es de álgebra lineal y es distribuida, que es el tipo de matriz, una matriz distribuida. Y de las variantes que hay voy a utilizar la row matrix. Y también requiero, como row matrix está hecho a partir de vectores, necesito importar un tipo de vector. Porque los vectores que están en el data frame son diferentes a los que aceptan este tipo de matriz distribuida. Y aquí entra una partecita así medio extraña. A ver, ¿dónde quedó el...? Que es, ¿cómo saco los datos del data frame para convertirlos o meterlos en una row matrix? Hay algunas maneras de hacerlo, pero aquí como lo estoy haciendo es con RDD. O sea, el data frame, vamos a verlo por partes. El data frame le estoy seleccionando la única columna que me interesa ahorita, que es la IDF, que fue la última que calculamos. Esa columna la estoy convirtiendo a RDD, un Resilient Distributed Dataset. O sea, ¿por qué? Porque RDD tiene algunas otras funciones que me son útiles. RDD tiene esta función que se llama map. No sé si algunos ya han trabajado alguna vez con este tipo de funciones. Son tres, que es map, filter y reduce, que son parte de lo que le llaman de programación funcional o algo así. Y trabajan con lambdas. Esa parte es todo un rollo y igual no me quería meter mucho con ellos, pero aquí puedo explicar rápido qué pasa. Una función lambda map lo que hace es, como dice el nombre, es mapear una operación en todos los elementos que tenga el dataset. Entonces, por cada elemento que tenga el dataset, voy a aplicar esta operación. ¿Y qué elemento es en el dataset? El data frame es una colección de renglones. Entonces, row puedes verlo como cada renglón dentro de todo el dataset. Cada una de los renglones. Y lo que voy a hacer es convertirlos. Entonces, aquí tengo vectors, que es parte del mlib. Y vectors tiene diferentes tipos de vectores. Está el vector denso y el disperso.
Nosotros vamos a trabajar con el disperso porque los datos son originalmente dispersos. Y sparse recibe 3 parámetros. Uno es el tamaño del vector, los índices y los valores de los índices. Ahora aquí pueden ver que es row, que es el renglón del data frame, de acá arriba. Ahora dejen comprimirlo para que no esté tan grandote. Entonces cada row, y cada row tiene un vector. Es el row del atributo IDF, que es la columna. Va a ser el size, índices y values, que son lo que contiene el vector. Y todo eso lo va a regresar también como un data frame. Más bien como un RDD. Y ya con esta información la podemos pasar y generar nuestra matriz de tipo row matrix. Aquí a ver si se alcanza a ver. Y ahí está. Vamos a cortarla. A ver, ok. Este data es de tipo un RDD. Ahí está. Y row matrix creo que acepta RDDs. Que es básicamente una RDD con los renglones. Y los renglones son de tipo vector. Y ahí está. Entonces ya convertimos del data frame de datos a una matriz distribuida. Ya con la matriz distribuida podemos hacer algunas operaciones. De hecho, así de entrada, la matriz, las matrices de Spark o en MLlib, de entrada soportan estas operaciones. Estas son algunas de las que soportan, ¿no? Multiply, que es obvio, o sea, multiplica esta matriz por otra matriz. Compute covariance, calcula la covarianza de la matriz. Puede calcular también la matriz gramiana. Puede calcular los PCA, el principal componente. Y aquí la que nos importa es esta. Puede calcular el SVD, que es el Singular Value Decomposition. Y esta fue la razón por la cual la convertimos a forma de matriz para que pueda calcular esto. Y aquí cómo funciona esta. A ver, está por aquí, a ver. Bueno, básicamente esta factoriza la matriz y la descompone en 3 matrices diferentes. Y entre ellas es la matriz U, que tiene lo que le llaman los valores singulares, que es como, digamos, los columnas o variables más relevantes, por así decirlo. Y a ver si está por aquí los parámetros. Ok. Bueno, el primer parámetro es la dimensión a la cual la vas a reducir. O sea, de entrada sabemos que, como quien dice, son 18.277 columnas. De esas 18.000 las vamos a reducir a 100. Y obviamente nos interesa que calcule todas las matrices, porque la que vamos a utilizar es la matriz U. Y ya simplemente le digo, ok, la matriz, calcúlala. Ahora, aquí el problema que va a haber, y creo que les conté en la primera sesión,
Es que como estamos usando un Spark standalone, no tiene muchos paquetes ni muchas optimizaciones, porque es más bien como un paquete como para desarrollar o probar. Entonces, esta cosa va a ir lenta porque, de hecho, por aquí puede que ya empiece a mostrar Ah, sí. De hecho, aquí da un warning. Esto es en la consola donde está corriendo el JupyterLab. Estos son mensajes de Spark. De hecho, aquí warning. Y entre algunos de los problemas es Dice que no pudo cargar los paquetes nativos de RPack y LAPACK. Y otros rollos con los datos. Entonces, este cálculo va a ir lento. Se va a tardar un rato. Un rato son entre, no sé, unos 3, 5 minutos tal vez en calcular toda la matriz. Que no está tan grande, son 18,000 columnas por como 2,700 renglones, que son 2,700 creo, documentos. Entonces aquí se va a tardar un ratillo. A ver. Y al final lo que vamos a tener es la matriz U, que va a ser de 100 columnas por los 2,700 elementos. O deja recordar cuántos eran exactamente. Aquí está. 100 columnas por 2,852 renglones, que son los 2,852 documentos. Ok, ¿hasta ahorita tienen alguna duda o pregunta? Ok. Ahora, si se tarda mucho, por aquí también la tengo ya corrida en otra. Bueno, a ver cuánto se tarda ahí, pero por mientras puedo poner esta otra. Bueno, como les decía, en esta parte se va a tardar un rato porque no está muy optimizada esta función, porque no está completa la instalación. A ver, déjala algo más grande. Ahora, para hacer al final tenemos esta matriz y la podemos ver como ya nuestra matriz de características, donde cada renglón es un documento en un formato que podemos calcular cosas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar un texto de la colección. Por eso aquí lo tengo en SQL, ¿no? Voy a hacer una consulta, voy a agarrar un documento con su registro, índice y texto, en el cual el contenido del texto tenga esta palabra, ¿no? Yo le puse aquí matrimonio, por ejemplo. Los primeros 5. Entonces, estos son los primeros 5 que encuentra. Esto pueden verlo como el título del documento, ¿no? Este es el registro, pero el que me importa es el ID, que es en otras palabras como el renglón al cual hace referencia ese documento. Entonces el documento que voy a tomar como para comparación va a ser ese, va a ser el 253, que es este de aquí. Y aquí también hago otra operación rara, que es esta. O sea, la matriz comprimida es U. Aquí están los renglones y le pongo esta función que se llama zip-with-index. ¿Qué significa esto? Como les decía, las matrices distribuidas no tienen como indexado. O sea, no puedes como que agarrar directamente datos por índices o navegarla a través de índices.
porque los datos están distribuidos de manera como cuasi aleatoria en el clúster, entonces no necesariamente algunos datos están contiguos ni demás, y es básicamente por cuestión de optimización, de cómo hacer el cálculo o la distribución de trabajo. Pero en algunos momentos necesitamos un índice para guiarnos o ver dónde van los datos. Entonces existe esta función que se llama zip-with-index. Básicamente lo que hace es que va a tomar la matriz y le va a agregar un elemento a cada renglón, que va a ser un índice. Y va a ser una operación que le llaman zip. Zip es una operación que une, digamos, dos elementos. Es parecido como un zipper, que supone que junta los dos lados. Básicamente eso es lo que va a hacer, le va a agregar como un índice a la matriz distribuida para que medio podamos ver cada pedazo de dato a qué corresponde. Entonces aquí para empezar vamos a jalar el dato, el renglón, el vector del documento que nos interesa, o sea, que es el documento 253. Entonces igual, aquí están todos los vectores con índices de la matriz distribuida. Le aplico una operación filter, que si se acuerdan es como el where, que es regresa a los elementos donde la condición sea verdadera. Esta condición se hace con un lambda, en la cual X se refiere a el renglón en la matriz, que son todos los renglones. Y el índice lo agrega al final. Entonces, el índice 0 es el vector entero. Y el índice 1 es el ID o el índice al que pertenece el vector. Y esto nada más lo estamos haciendo para saber de todos los vectores cuál es el que me interesa, que es el 253 en la matriz distribuida. Entonces, esto va a regresar solo un vector. Y de paso, lo paso a un map. El map digo, ok, en todos los renglones que regresó, que en este caso va a ser nada más uno, el primer elemento es un vector. Pero es un vector estilo Spark. Pero yo lo quiero en otro estilo. Entonces, también viene una función dentro de vector que se llama toArray. ToArray lo que hace es que convierte directamente ese dato en el equivalente NumPy. Para aquellas personas que han trabajado con NumPy. ¿Dónde quedó? Aquí está. Y al final hacemos un collect, que es nada más para regresar al host, a la máquina, un solo elemento, que es el vector del documento 253 que extrajimos desde la matriz distribuida en el clúster. Y aquí lo imprimimos, que es este de aquí. Este es el documento vectorizado del documento 253 que hace referencia a esto, ¿no? Ahora, ¿por qué extraje este vector? Porque este vector ahora lo quiero comparar con todos los vectores que hay en la matriz para ver cuáles documentos se parecen mucho a este. Ahora, para eso, y eso no lo voy a hacer en Spark. Este cálculo sí va a ser en el host, por eso hice el collect, porque lo voy a hacer con funciones de NumPy y de SciPy. De SciPy tiene una función que se llama el módulo Spatial Distance. SciPy. Este es un módulo básicamente para sacar distancias. Lo hace entre colecciones de datos que pueden ser matrices, vectores o demás. Y la distancia que mide tiene varias ¿cómo decirlo? Métodos de medición de distancia. Tiene la clásica distancia euclidia, del pseudo-euclidean, micron-CA y demás. Pero entre todas,
La que voy a usar es esta, la distancia de cosenos. ¿Por qué la distancia de cosenos? En realidad puede ser cualquiera, pero esta es muy utilizada en la parte de NLP. La similaridad de cosenos. Y la idea que tiene este concepto es que si tenemos dos documentos en forma de vector, y si podemos medir el ángulo entre los dos vectores, uno puede indagar que tal vez ese ángulo es qué tan similares son los documentos. Entre más pequeño sea el ángulo, o sea, cercano a cero, los documentos se parecen más. Entre más grande sea este ángulo, más separado, los documentos son muy diferentes. Y en teoría, si el ángulo es cero, es exactamente el mismo documento. Entonces, por eso que estoy usando esta distancia, que es la distancia de cosenos, y es en vectores. Entonces, la función de cosine, de la distancia de cosenos, básicamente solo requiere dos parámetros, que es el input, que puede ser un vector o una matriz, y la salida, y el otro elemento con el que lo va a comparar, que puede ser otro vector o matriz. Y lo que va a regresar es la distancia. Ahora, si es 1 a 1, va a regresar 1. Si es un vector contra una matriz, va a regresar n vectores, que es la distancia por cada renglón. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un vector, que es el documento que a mí me interesa, y de este lado va a ser la matriz entera de todos los elementos. Y de hecho esta la calculo directamente en Spark. Tengo mis vectores, que es donde están ya la matriz comprimida. Le aplico la función map, que es, voy a aplicar esto en todos los renglones. Y ahora, y para quien no lo haya captado todavía, esta es una de las ventajas o curiosidades de map, es que map significa, hace esta función en todos los elementos. Y como se pueden imaginar, como es una función o una operación que no requiere dependencias, o sea, es algo que se hace directamente en un dato, esto se paraleliza en el clúster y uno ni se da cuenta de ello. Pueden ver como que la operación se hace a cada elemento de vectors, que es, en cada vector se hace esta operación. ¿Y cuál es la operación? Es a la operación de coseno, saca la distancia de entre el vector que me interesa, el target, que es el documento 253, con el renglón de esa instancia, ¿no? O sea, lo voy a hacer con los 2000 y pelo de documentos al mismo tiempo. Entonces me va a regresar una lista de distancias que es entre este target y cada documento en toda la matriz. Y al final doy un collect para que me lo regrese al host y ya yo pueda verlos. Entonces la distancia, como les decía, es una lista de elementos, que en este caso es una lista de distancias. Y aquí la convierto en una matriz de NumPy. Y aquí está en I de X. Ahí está. NumPy tiene esta función que se llama argsort, que básicamente va a ordenar los elementos, que en este caso son las distancias. Pero sort no solo ordena los elementos como tal, lo que ordena es el índice de los elementos. Porque a mí lo que me interesa es el índice de los elementos. Entonces, I de X tiene el índice de los elementos con distancia menor
Entonces aquí luego pueden ver que el primer elemento que hice es 253, porque probablemente este es el que tiene una distancia de coseno 0, o sea, es el mismo documento. Entonces, ok, mira, el documento 253 se parece un montón al 253, son el mismo. Pero vaya, ahorita los vamos a imprimir. O antes de continuar, ¿esto sí tiene sentido? Ahorita nada más estamos como que jalando los datos de Spark ya para, digamos, imprimirlos de alguna manera. Entonces, aquí voy de regreso a la base de datos original de documentos. Y digo, ok, selecciona por registro, índice, texto. O sea, selecciona esas columnas. Luego, ya que las tengo, las convierto a RDD. Y ahora voy a decir, ok, ahora filtrarás. Filtra de todos esos renglones. Solo dame aquellos renglones cuyo ID esté dentro de los primeros 5 IDs de acá. O sea, pues voy a extraer el top 5 de documentos más cercanos. Entonces, regrésame todos los renglones cuyo ID esté dentro de los primeros 5. Y luego hago un map para darle formato, ¿no? Dice, ok, formatémoslo de esta manera. Quiero una tupla en el que el primer elemento es la distancia. El segundo es el registro, nomás porque se me antoja, que es como el identificador del documento. Y el texto. Esto es lo que va a transformar en el map. Y ya le doy un collect para que me los guarde en rows y ya puedo imprimirlos directamente. Entonces los tenemos aquí. Y de hecho también al final simplemente los ordeno de menor a mayor. Porque como el map es paralelo, no sabemos en qué orden haga las operaciones, ¿no? O más bien cómo estén ordenados los documentos con respecto a cómo fueron comparados, ¿no? Entonces, para estar seguro todavía ordeno los datos que me regresó. Esto lo estoy haciendo aquí en el host, esto no es en Spark. Y ya los imprimo para ver cómo fue el resultado. Ahora, aquí está el primero y dice, ok, este documento tiene distancia 0, es el que más se parece, ¿no? Y es exactamente el documento que yo tenía originalmente. Este es el que yo escogí como referencia. Y es básicamente el texto acerca de la protección jurídica al matrimonio a personas del mismo sexo. Entonces dice que el segundo documento más parecido sería este. Y es también otra jurisprudencia referente a lo mismo. La protección a matrimonios a personas del mismo sexo. Y el tercer documento también es otra jurisprudencia referente a las uniones de diferentes tipos y entre ellas también personas del mismo sexo. O sea, parece que tiene sentido lo que encuentra. Ahora, este método no es así muy infalible. O sea, de repente se confunde y encuentra cosas raras, pero en general funciona aceptablemente. Y en general es lo que sería el LSA, Latent Semantic Analysis. Entonces hicimos todo el rollo de cargar documentos, transformarlos y calcularlos en Spark y al final simplemente jalamos los datos que nos interesan. Ok. Aquí sigue calculando aquí, creo. Pero bueno.
Ok, ¿hay alguna pregunta o todo está entendible hasta ahorita? Esta parte de extraer los documentos. Pues yo tengo una pregunta en cuanto a los tiempos. Ajá. Si tú haces una función en lugar de llamar a la de la distancia de SciPy, ¿hay mucha diferencia en cuanto a los resultados o a los tiempos? En este caso yo creo que no, porque sí, o sea, sí se está calculando con una función de NumPy, Ajá, pero digamos que lo está haciendo dentro del clúster, porque ok. sí es vectors, que es una matriz Spark distribuida, y la función map es parte de matrix, y eso se ejecuta en el clúster. Es como si, pues sí, digamos, Spark está mandando la función y la está con map distribuyendo en el clúster. Entonces, Bien. no, sí, sí está haciendo eso. Ahora, en esta otra parte, esto es extra, por así decirlo. Planeaba agregar un poquito de la otra módulo que tiene Spark, que se llama GraphX, que es otro módulo para analizar datos, pero en forma de grafo. Pero igual para el ejemplo no había mucho rollo que hacer, así que puse esta cosa extra, pero también es análisis como en grafos, nomás como para que se dé una idea de qué podría ser. Aquí, hasta esta parte, lo que hicimos fue convertir una colección de documentos, convertirlos a vectores. Y ya que los tenemos en forma como matemática, podemos hacer operaciones con ellos. Y le sacamos la distancia entre un documento que me interesa con respecto a todos los que hay. Bueno, si hacemos eso de todos contra todos, o sea, sacar la distancia entre cada documento con todos los demás, pues al final tenemos una matriz cuadrada de n por n. Si sacamos las distancias de todos contra todos, tendríamos una matriz cuadrada de 2853 por 2853. Y esta matriz la podríamos ver como un grafo, en la cual cada elemento de los renglones y columnas serían los nodos, los renglones y las columnas serían los nodos. Y la distancia sería el peso que los une, qué tan cercanos están. Sería la matriz de adyacencias. Y si esta matriz la pasamos a modo grafo, en modo grafo podemos aplicar varios otros algoritmos, como corte de grafos, caminos, circuitos, subgrafos, centralidad, nodo más importante. Un montón de rollos del estudio de grafos, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hacía es decir, ok, ¿qué tal si primero sacamos la matriz de distancias? Nuevamente esto ya no es en Spark, esto ya es en el host. Y utilizando otra vez SciPy. Ya les enseñé que tiene cosine, que es una función que lo único que hace es calcular la distancia de cosenos, pero también está otra función que se llama cdist. Creo que debe estar por aquí también. Ahí está. Hace lo mismo, pero esto lo puedo hacer con matriz.
Y el tercer argumento es qué tipo de distancia quiere, ¿no? Aplicar. Aquí tenemos la distancia de cosenos. Entonces, aquí simplemente paso los vectores. Entonces, aquí tengo voy a sacar la distancia entre los vectores con ellos mismos. Entonces, vector con vector va a generar una matriz porque es la distancia de todos contra todos. Es aquí como genero lo que sería la matriz de distancias, que aquí sería D. Esta. Punto shape. Y ahí está, como les decía, es una matriz de 2853 por 2853. Y esta matriz, la diagonal es ceros. 0. La 1. 1. La matriz, ¿por qué la diagonal está en ceros? Porque todos los documentos se parecen a sí mismos. Entonces, cuando dices la distancia entre el documento 1 y 1 es 0 porque es el mismo. La distancia entre el documento 100 y el 100 es 0 porque es el mismo documento. Entonces, aquí tenemos la matriz de distancias. Entonces, a partir de ella, puedo hacer algo de entrada. Por ejemplo, ok, ya que tengo esta matriz en NumPy, le digo, ok, dame todos los elementos cuya distancia sea menor a esto, 0.15. Ya saben, entre más cercano a 0, más se parecen. Entonces aquí estoy extrayendo como que nada más las relaciones más fuertes. Dame los pares más fuertes. Y ahora, para hacer un análisis de grafos así muy, muy rápido, existe este otro módulo. De hecho, está también con el Anaconda, que es NetworkX. Y de hecho, esto lo podrían ver como un poco el análogo al GraphX de Spark. Es básicamente un paquete para trabajar con grafos y hacer análisis en ellos. Y este lo puse porque es un poquito más rápido y directo de usar que el GraphX. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a crear un grafo y lo voy a llenar con los pares que extraje aquí, que son, digamos, los nodos más fuertemente conectados. De los varios algoritmos que tiene es que es el Connect Components, que es básicamente va a generar el grafo, va a analizarlo y va a extraer todos los subgrafos, que son aquellos nodos que están conectados entre sí, que son como islas. O sea, tienes una serie de grafos que están conectados entre ellos, nodos, y algunos no se conectan con otros. Entonces son como islas, son como pequeños grafos dentro del grafo. Yo le digo, ok, analízalo y dime cuántos subgrafos encontraste. Dice que encontró 2288, ¿no? Ok. Y lo que voy a hacer, voy a dibujar uno, nada más para ver cuáles son los que encuentra. Entonces, ok, de todos los subgrafos que encontró, voy a elegir el 10. Y de este subgrafo voy a generar un grafo completo, que le voy a llamar SG, que es subgraph. Y a ese grafo también le voy a agregar pesos, que es lo que vale la distancia entre todos los nodos del subgrafo. Y esta distancia lo pueden ver con la relación, que tan relacionados están los documentos. Ahora, esta parte aquí nada más es como para extraer de los nodos que forman parte de este subgrafo, cuál es el título del texto, para ahorita que lo represente gráficamente como se ve. Y esta parte no me lo voy a dibujar para ver cómo estaría, ¿no? A ver aquí, tal vez está muy grandote.
Ahí está. Entonces, este es uno de los subgrafos que encontró. Y estos son todos los documentos que están como que muy fuertemente conectados entre ellos. Creo que este que agarré, si se alcanza a ver si no ahorita hago un zoom. Creo que es con... Ahí está. Son documentos que tienen que ver con leyes al respecto de multas. En este caso específico, ¿no? Ok. Yo aquí le puedo hacer, a ver, poner la letra más grande. Ahí está. Ah, demasiado grande, pero bueno, ya se alcanza a ver algo. Bueno, como les decía, esta parte nada más era como para que se viera un poquito más gráfico. ¿Cómo sería con un grafo? ¿O de qué serviría? Ah, y aquí están los títulos de esos documentos. Podría hacerlo en todo el grafo, pero sería una cosa gigante que no se vería nada, porque serían muchos nodos unos arriba de otros. A ver. A ver. Porque incluso en el análisis de grafos uno ya incluso visualmente empieza a ver como clusters. Bueno, pero bueno, este era lo que tenía hasta ahorita y es lo que, pues hasta aquí llega lo que tenía preparado para enseñarles. Básicamente nada más era como un overview muy general, porque realmente no vimos nada muy a profundidad, porque sí, Spark sí es un poquito extenso y es más como específicamente qué problema quieres resolver ahí, sobre qué módulos te servirían, porque incluso la biblioteca MLib de Machine Learning es muy extensa. O sea, estas funciones y módulos que utilizamos, en este caso es exclusivamente como para análisis de texto, pero también tienen para otras aplicaciones como para clustering y demás, para estadística. Entonces sí, realmente nada más vimos como que una partecita y es nada más del módulo de Future, que es como extracción de características. Y realmente hasta aquí tenía mi material. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, solo agradecerle por el material. Ok, y antes de que se me olvide, ayer me preguntaban que si podía pasar
¿cómo se llama? Un notebook con las cosillas que vimos ayer. Si lo quieren, se los puedo pasar aquí en el chat también, para quien le interese. Sí, por favor. A mí sí me interesa. Oye, y hablando de los grafos, he visto que hay grafos que están como dibujados muy específicamente. Es así de que tienen colores blanco y negro y como que se ven demasiado bien. ¿Y esa paquetería lo puede hacer? Sí, esta específica del Network X, sí. Sí puedes mover todos los estilos que quieran. ¿Así se llama la utilería o qué Sí, utilería? se llama Network X, que es la que... Network X. Ah, ok. Network X. Esa ya viene en Anaconda. O sea, Ah, ok. ni siquiera tienen que instalarla, ya está ahí. Ujú. De hecho, Pero aquí... se tiene que importar o no. Sí, se importa. ¿Sí? Aquí Ah, se importa. sí, aquí la puse, mira. Import Ah, Network. perfecto, ok. Ya. Y de hecho aquí casi no se nota, pero le puse que la arista la coloreara según qué tan fuerte es el elemento. Ok. Pero casi no se nota. O sea, le puse con una paleta que se llama Jet, en la cual lo más cercano a cero se ve azul, luego pasa como amarillo, verde, hasta rojo, que es el más fuerte. De hecho, aquí tiene dos parámetros, que son estos, Ajá. que es decirlo, que el valor mínimo y el máximo, entonces está 0 Ok. y 1. Si se los quito, ella calcula cuál sería el mínimo y el máximo. Ok. Entonces se vería así. O sea, si manejas varios nodos, el espectro de colores pudiera variar, ¿no? Sí, Dependiendo del rango de datos. sí. Ok. Sí, tiene un... Ese podría ser un taller aparte, nada más como utilizar NetworkX, porque sí está un poquito, está amplio. Este nada más lo puse de ejemplo, nomás para como mostrar un grafo dibujado, ¿no? Aquí está. Lo agrego aquí en el chat. Ahí está. No tengo un repositorio como tal, lo he ido como que compartiendo el material aquí. No sé. Lo que puedo pasar son todos los links que he estado teniendo aquí. Incluye las presentaciones. Ok. Oye, y una disculpa, Ajá. perdón. Si tuviéramos alguna duda puntual, ¿hay algún correo en el que pudiéramos, no sé, escribirte alguna Es cierto. inquietud, Creo duda que nunca lo que puse. tuviéramos? Ajá. Sí, de hecho, a ver. Lo pongo por aquí. A ver, agrego una. Marta. Sería... Este es mi correo. Ok, gracias. Y a ver, déjenles paso los links. Estaba en Note. Octavio, en el chat también hay una anotación de un compañero, Mario. Me parece algo interesante. La verdad es que tu taller está muy interesante.
Él dice que si nos puedes recomendar algunos libros y artículos. Ok. Libros como tal, no. Ujú. No me he puesto a... Este rollo más bien lo hice como de manera... O sea, en algún momento empecé a trabajar con esto como de manera práctica, entonces no... Ok. Como tal literatura, no sé si les pueda recomendar algo. Recomendar, ok. A ver. Entonces, aquí agrego en el chat, es todo lo que utilicé en esta presentación. O sea, los ejemplillos, los notebook y la presentación. Y los archivos de ejemplo, que es el primero, el CSV, que era para las consultas en SQL, y el JSON, que era para los documentos. Los pueden bajar de esos links. Y si no hay más dudas o preguntas, es todo lo que tengo por ahí. Gracias, Octavio. Muchas gracias. Ok. Gracias, Octavio. Ok. Bien, muchas gracias, Octavio. Ok, yo creo que ya llegamos a la hora que es de la comida.